Bienvenidas y bienvenidos a Voces Toledanas. Hoy inauguramos una nueva mesa de debate. Nos acompañan Juan Ramón Crespo y José María Fernández, dos compañeros conocedores muy cercanos de la política actual en nuestro país y en nuestra provincia, y, cómo no, en nuestra región. ¿Cómo justificamos el incremento del presupuesto en armamento? Bueno, la verdad es que tiene difícil justificación. Tiene difícil justificación. Nos lo están vendiendo de diferentes formas. De hecho, de unas semanas a esta parte, se nos está vendiendo ante la necesidad que hay, ante la falta de cobertura en seguridad que Donald Trump va a hacer con Europa. Pero es un tema que se viene hablando desde hace varios meses. La guerra de Ucrania también fue un motivo para incrementar el gasto armamentístico en España y toda Europa. Por lo tanto, es un tema recurrente. Lo que pasa es que cada poco nos introducen la necesidad y nos generan el miedo de que es necesario invertir en seguridad. Lo último, lo sabemos todos, es el kit de seguridad que nos ha recomendado, que no le da más que preparar el terreno, inquietada a la población, sobre todo a la gente menos informada, y ante ese temor veamos y justifiquemos el incremento en gasto armamentístico, que yo creo que ahora no es necesario. No solo es necesario, sino que es que yo creo que hay que explicarlo claramente. Bueno, primero, gasto armamentístico no se puede decir. Se tiene que decir cualquier eufemismo que no sea gasto armamentístico. Parece que vamos a gastar en ordenadores y en ratones del ordenador, no vamos a gastar en cosas que matan, porque esto es para matar. No nos podemos olvidar de que esto acaba matando a gente. No solo está justificado, sino que esto obligatoriamente tiene que salir de algún sitio. No tenemos una máquina de hacer dinero, tenemos un presupuesto, tenemos un dinero que tenemos que repartir. Si no repartimos en sanidad, en educación o en servicios de dependencia, en servicios, y lo destinamos a armas más o menos tecnológicas, de algún sitio vamos a tener que dejar de invertir. Y dice, bueno, pero es que la educación está en manos de la competencia está en manos de las comunidades autónomas. Claro, pero todo lo que invertamos en materia armamentística, en armas, todo lo que invertamos en armas, no va a revertir jamás en financiar a las comunidades autónomas, que a su vez efectivamente son las competentes para las políticas educativas. Pero es absolutamente, dice Juan Ramón, es que es absolutamente, no solo es injustificable, sino que no es necesario, y no se atreven a hablar de lo que hay detrás de todo esto. Y es que detrás de todo esto hay levas obligatorias de hombres y mujeres que probablemente en Europa, cuando ahora hablan de Francia y Reino Unido, van a llevar a Ucrania un ejército permanente. Estos son levas de hombres y mujeres que al final acaban yendo a un frente en primera, segunda o tercera línea, pero que pueden morir o matar, porque al frente se va a morir o a matar. Y de hecho, el debate de la necesidad de recuperar la mili se está produciendo no solo en Europa, sino también en España. Es decir, que todo va unido. Y es ese ejército que se quiere formar, y un ejército que hoy por hoy sigue haciendo falta personas que estén dispuestas o que lleven a que sean matadas. Eso es de lo que se habla cuando se habla de esa seguridad en Europa. Sí. No hay otra cosa. Pero bueno, hay otra cosa también que es importante, que estamos hablando de los perjuicios que suponen en sanidad, en educación, en servicios sociales, pero hay un gran beneficiado, que es la industria armamentística, que se habla poco de ello, pero que el incremento, la cotización en bolsa, ya solo con los anuncios, se están incrementando. La industria balística americana, básicamente americana. Es que es curioso que sea Estados Unidos porque nosotros somos aliados y somos participantes. No nos olvidemos que tenemos bases militares aquí para que los barcos americanos reposten y atraviesen el mar Mediterráneo sin problemas después de haber atravesado el Atlántico. Para esto sirve la base de Rota, entre otras cosas, pero sirve también para esto. No solo somos aliados, sino somos participantes en esta política. Entonces sí que sorprende, y que todavía no hayamos debatido algo que a lo mejor llega más al corazón o llega más a la tripa de la gente, pero que yo creo que tenemos que empezar a debatir. Es decir, las guerras que nos plantean los poderosos acaban siendo nuestros hijos los que las ejecutan y Efectivamente. los que son ejecutados. Entonces, es de esto de lo que yo creo que no quieren debatir. Entonces, no queda estéticamente bonito hablar de armas, no queda estéticamente bonito hablar de muertes, no queda estéticamente bonito, pero es de esto de lo que estamos hablando. Sí. Es absolutamente injustificado. Nunca es el momento de una guerra, nunca es el momento. Todo lo que invertamos en armas tecnológicas o no tecnológicas, y que no invertamos en diplomacia y en diálogo, es un dinero que estamos tirando para el futuro y para el beneficio presente, pues de más industrias que están teniendo unos beneficios absolutamente estratosféricos. Al final jugamos con el miedo, efectivamente, de una nación, y el miedo es libre y cada uno
entiendo que toma la parte que le corresponde. Ese silencio, ese tremendo silencio que existe, sobre todo en nuestra comunidad autónoma que se dedica a la agricultura y a la ganadería respecto a los aranceles de Trump. ¿Qué tenéis que decir al respecto? No hay que ser incómodos. Aquí, la sensación que me queda con este debate, incluyendo el debate de las armas, lo importante es no incomodar. No incomodar a unos poderosos que son los que en realidad nos están gobernando. Castilla-La Mancha, y esto lo hemos hablado muchas veces a nivel regional y lo hemos dicho muchas veces y hemos sido la única formación política Izquierda Unida que lo ha denunciado. No puede ser que Castilla-La Mancha sea la población o la región europea con más hectáreas de vid y olivar de regadío. Porque esto lo único que hace es incrementar de forma profunda la producción para conseguir que los oligopolios del regadío de una región que es de secano mantengan el beneficio. Hoy no hablamos de aranceles porque estos monopolios tienen que mantener ese poder. Entonces parece que tenemos que hablar poquito de aranceles, pero la realidad es que van a acabar perjudicándonos, nos van a acabar perjudicando. Ojo, con los tratados de libre comercio también. Y las industrias agropecuarias también de Castilla-La Mancha callaron. En general, callaron. Efectivamente. Es importante que la población sepa que las decisiones que se toman fuera o lejos de Castilla-La Mancha afectan muy directamente a la economía familiar de cada uno de nosotros. Hablábamos de la guerra, hablábamos de Trump, hablábamos de que nos embarca en un cambio de presupuesto para una inversión importantísima y mucha más armamentística, pero también hablamos de los aranceles que comentaba Chema. Esos aranceles que va a afectar a una parte importante de la industria de Castilla-La Mancha, que es la agroalimentaria. También hay otra que también va a afectar, que es la auxiliar de la automovilística, que también afecta a Castilla-La Mancha, sobre todo en el corredor de Henares y demás. Pero la agricultura, esa agricultura que se nos llena la boca a todos los políticos, sobre todo los que están gobernando, también al PP y al propio Vox, de defensa de la agricultura, cuando la tienen absolutamente abandonada y en manos de aquellos que encima idolatran, como es el Trump. Trump está va a poner aranceles al 45% de la producción que exportamos a Estados Unidos, que es productos agrícolas. Pero como dice Chema, aquí no se habla de eso, no se habla de los temas importantes. Parece que se aparta estos temas que nos afectan tan directamente y que se continúa idolatrando esta política neoliberal que está afectando y que nos afecta muy directamente a nuestro bolsillo. Esta política neoliberal americana, recuérdalo, Juanra, y el Tratado de Libre Comercio, el TTIP, el famoso TTIP, ya imponía, olvidaba criterios de calidad que para Castilla-La Mancha son esenciales, por ejemplo, en las denominaciones de origen. Hablábamos en aquellos momentos de la miel de la Alcarria, que ya no tenían que ser abejas de la propia zona de Guadalajara, del propio mazapán de Toledo, que las almendras no eran obligatorias que fueran las dulces de aquí. Es decir, estábamos hablando de que la denominación de origen, que para la industria agropecuaria castellano-manchega es esencial para vender calidad, con el Tratado de Libre Comercio, también impulsado por estas economías neoliberales, potencias imperiales del mundo como son Estados Unidos, ya estaban olvidadas. A mí, para mí, de verdad que no es ninguna sorpresa, pero sí es llamativo, es el silencio atronador de las grandes industrias agropecuarias, pues que siguen hablando de dame agua con la tubería del Tajo, dame mi producción aquí. El silencio de la industria agropecuaria y el silencio de aquellos partidos que dicen defender los intereses de los trabajadores, que dicen que madrugan con los agricultores, que dicen que ellos son los que están levantando esta región. Ese silencio sí es importante, porque no se puede estar poniendo una vela al mismo tiempo Dios que el diablo. El pequeño agricultor, el mediano agricultor, en nuestra zona tenemos muchísimo, porque luego grandes hay 4. Entonces, yo quiero pensar que todos no están de acuerdo, pero como os he comentado al principio, ese silencio, recuerdo que cuando la Agenda 2030 no les venía de todo bien. Introduces un tema que es importante, el pequeño agricultor, el mediano agricultor, cada vez menos en Castilla-La Mancha, cada vez menos. Hay el informe del Instituto Nacional de Estadística y también un informe que ha sacado Cajamar, que es una entidad privada dedicada a las finanzas, que nos está diciendo que el 63% del suelo agrícola en Castilla-La Mancha lo tiene el 10% de las explotaciones. Es decir, explotaciones de más de 100 hectáreas. El pequeño y el mediano agricultor está en franco retroceso. Explotaciones de menos de 100 hectáreas solo ocupa el 5% del suelo agrícola en Castilla-La Mancha. Eso es preocupante.
Eso preocupa. Y hay un ascenso exponencial de los grandes propietarios, de las grandes explotaciones, algunos fondos buitres. Y si se están desarrollando de esa forma es porque están siendo beneficiados esas grandes explotaciones. ¿En detrimento de quién? Pues como siempre, en detrimento del pequeño y el mediano agricultor. A mí siempre me llamó la atención un dato, y es quién ponía el precio del kilo de uva. Al final el precio del kilo de uva lo están poniendo, no, sin dar marcas, ¿no? Pero están poniendo las 2 bodegas o los 2 bodegueros importantes que hay en Castilla-La Mancha. Los 2 bodegueros de Castilla-La Mancha imponen el precio de uno de los productos básicos de exportación, de mayor exportación que tiene Castilla-La Mancha, que es el vino. Y siempre me llama mucho la atención una cifra triunfal del gobierno regional que habla de los miles de millones de exportación, cómo crecen las exportaciones en Castilla-La Mancha, sin decir que la realidad es que las exportaciones crecen para 6 empresas, porque cada vez exportan menos empresas. Es decir, es curioso ese dato, yo creo que hay que ponerlo todo en valor. Sí, genial, exportamos mucho. ¿Quién? 6. Genial. Uy, la industria agropecuaria va como un tiro, o va como una locomotora, ¿no? Dice el presidente. Es la locomotora. ¿De quién? Si al final los precios los están poniendo los cuatro empresas, esto no va como un tiro todo. Las subvenciones, tanto la de las unidades como la de la PAEA, la PAC y demás, siempre van en beneficio de estas grandes explotaciones, que es lo que hay que tener en cuenta, porque después es gracioso cuando vemos las manifestaciones, las movilizaciones de los agricultores. Yo cuando lo veo muchas veces pienso que están trabajando para el ingreso. Es decir, se están movilizando en beneficio de esas grandes explotaciones, que esos fondos buitres, esos grandes explotadores no están en la calle movilizándose. Es decir, son los grandes perjudicados. Los grandes perjudicados son los pequeños agricultores que enfocan más cuál es el enemigo, que se cree que el enemigo es el gobierno más cercano, se tiene que dar cuenta por dónde viene el enemigo y a quién benefician las subvenciones. No son los planes de desarrollo, no son la Agenda 2030, la 2030, ni el medio ambiente, que es el culpable. El culpable son esas grandes explotaciones que le están dejando fuera de una industria que han estado viviendo generaciones de ella. Tenemos mucho que debatir aquí, pero tenemos que continuar. Trabajo social, trabajadores sociales, escudo social, un sector importantísimo, quizás debería de ser uno de los primeros, puesto que abarca, pues eso, todo aquello donde la persona es más vulnerable, donde la persona es más silenciosa, donde la persona necesita ayuda. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, en España, y muy especialmente en Castilla-La Mancha, es que todo eso, con lo importante que es, lo hemos dejado en manos privadas. Nos hemos quitado de esa responsabilidad. Las subvenciones van destinadas a empresas del tercer sector, sin ánimo de lucro, para que desarrollen una actividad que afecta directamente a nuestros hijos, a nuestros discapacitados, a nuestros mayores, a las personas más vulnerables, más necesitadas. Es lo que ha pasado. Y tal vez una respuesta a lo que sucedió y que canalizó a todo el mundo hace unas pocas semanas, que fue el asesinato por parte de unos menores tutelados de una trabajadora social, pasaba porque a lo mejor no tenía las condiciones laborales esa empresa privada que estaba prestando un servicio que debía de prestar directamente la administración pública. Iba a decir el 100, iba a decir, no sé, a lo mejor, no digo el 100, pero el 99% de las contrataciones, de las privatizaciones, porque estas cosas de la externalización, el 99% de las privatizaciones que la administración hace con las empresas son concursos que las empresas se adjudican por haber presentado la oferta más baja para prestar ese servicio. En este caso, esa trabajadora estaba sola esa noche. ¿Por qué está sola? ¿Porque el resto se había pedido la baja? No. Está sola porque la empresa ha licitado a la baja y para obtener el beneficio empresarial que había pensado obtener por la prestación de ese servicio, que es uno determinado, implica que no puedo contratar a 3, tengo que contratar a 1. Y en vez de tener 3 una noche, tengo a una persona una noche. Esos son los efectos no solo perversos, sino que deberían en algún momento ser hasta delito. Pensar si esto no es un delito por parte de la administración, permitir que los contratos se liciten tan a la baja que acaben perjudicando no solo las condiciones laborales, que también, que cobren menos salario o que cobren lo justo, el salario convenido, o que les racaneen una hora que falta, una hora que deben, sino que es que al final hace que se perjudique la prestación de un servicio que es esencial. Y esto ocurre
en todos los ámbitos de la administración. Probablemente ocurra en el gobierno central, ocurre sin ninguna duda, visto conflictos en materia de limpieza de edificios públicos, que no se les paga a las empresas, y ocurre a nivel local permanentemente. Todos los contratos que se licitan, las administraciones se sienten orgullosos de haber contratado un servicio que los técnicos de esa administración dicen que cuesta X, pero la administración acaba contratándolo por mucho menos. Fíjate qué buenos gestores somos. No, al contrario, sois unos pésimos gestores que terminan en esto, no siempre en asesinato, pero que terminan en una prestación de servicio muy deficiente. Y es cierto de que lo acaba afortunadamente. Hombre, no, o sea, no es el caso más extremo, pero habría que hablar con los trabajadores sociales para conocer su estado de ánimo, claro, de tensión que sufren sus desarrollados y trabajo. La primera hora eso, espantosa. Y en Castilla-La Mancha se puede hablar de un porcentaje de privatización en estos servicios enorme. Hay datos del 2020, hablo de cabeza, no me gustaría equivocarme, pero del 2020, en torno a 61 centros, 62 centros de atención a menores, me circunscribo ahora, tema de menores, 56 eran privados. Diferente modalidad de prestar los servicios, 56 de esos 61 eran privados. Y cuando se da privado, lo que prima es el beneficio económico. Claro, aunque sea empresas sin ánimo de lucro, porque se tienen que mantener, porque compiten todas a la baja, como dice Chema, y eso le lleva a competir en las mismas condiciones que pueda competir una empresa con ánimo de lucro. Sí, y luego es verdad que los empresarios, cuando entran a algunas empresas del sector de la economía social desregulado, el que no está regulado, esa parte de la economía social desregulada, en el que se permiten hacer ofertas muy a la baja, porque además esas empresas están bonificadas por parte de la seguridad social con la contratación de personas que tienen una determinada discapacidad, que no es el caso de que estamos hablando ahora, pero que también cuando entran en oferta, cuando entran en licitación, algunas ofertas de empleo social, dices, ojo, que es que hay algunas que son empresas, dicho esto entre comillas, empresas buitre, que utilizando el factor de discapacidad en la contratación de ese personal, acaba teniendo unas bonificaciones que no compiten en igualdad de condiciones con otras que cuando acuden a las licitaciones acuden de forma justa. A mí no me parece que sea la opción. Acudan de economía social o no economía social. Creo que esto debe ser una responsabilidad de las administraciones, porque no nos olvidemos una cosa, las administraciones pagan a esas empresas. Es decir, la administración tiene el dinero, lo tiene metido en un cajón. Lo que cuesta ese servicio, la administración lo tiene metido en un cajón para pagárselo a una empresa. Hazlo tú, porque esa empresa también contrata gente, contrátalos tú. Pero lo que clama ya al cielo es que con el debate, vuelvo al tema del asesinato, haya políticos que están privatizando, que ahora, cuando se ha abierto el debate, no me circunscribo solo a Castilla-La Mancha, pretendan culpabilizar, evidentemente tienen responsabilidad, pero pretendan criminalizar nada más que a los menores, sin tener en cuenta las condiciones de un servicio que ha privatizado tú. Y hoy acaba en Manzanares lo que está pasando hoy en Manzanares, que ese hotel que va a acoger no son menores, hablaban de gente de 40 años, son inmigrantes que vienen de, creo no recordar que han dicho de Canarias, pues rápidamente salen esos que privatizan y que priorizan el aspecto mercantil frente al aspecto social de la prestación de servicios, diciendo que esto, cuidado, que ya están aquí los delincuentes, cuidado que ya llegó la delincuencia, cuidado a las mujeres, porque esta gente viene con un gen, parece que vienen con un gen asociado directamente a la violencia de género. O sea, es una verdadera atrocidad. Y el problema es que este es para otro debate. ¿Por qué cala eso? ¿Por qué cala eso? Es fácil que cale esos mensajes simples y es fácil que la culpa de lo que yo estoy sufriendo la tenga otro que normalmente está en peores condiciones. Nos hemos ido a esas. Sí, hay explicaciones al empresario, que sé que es difícil pedir explicaciones al ayuntamiento, que sé que no está. Es difícil pedirlo a la comunidad autónoma. Se busca siempre el enemigo a lo de tu condición. Tanto está difícil, Juanra, que recuerda que somos la comunidad autónoma, Toledo y Guadalajara, es decir, provincias en las que la siniestralidad laboral está en unos ámbitos absolutamente inasumibles y no pasa nada. Y los empresarios siguen sin cumplir, sigue habiendo caídas cada tarde, no, pero demasiadas. Sí. Está demostrado que el beneficio está incluso hasta por encima de la vida humana, desgraciadamente. Vamos con más privatizaciones. Chema, tú esto debes de saberlo bien, eres cercano a la política de este territorio. ¿Qué ocurre? ¿Qué ha ocurrido con el parking de Safón aquí en Toledo? Cuéntanos. No, ¿qué ocurre con la ciudad? Es decir, hay grupos políticos, Partido Popular y Vox, no entienden la ciudad como un espacio en el que la gente pueda convivir de la forma más
tranquila posible. Es un espacio en el que alguien tiene que hacer negocio. Fíjate, en esta ciudad, y esto es una anécdota o no, tiene 3 parques, hay 3 parques en esta ciudad que se cierran por la noche. El parque escolar, en la Avenida de Reconquista, el parque del Alcázar y el parque de las Tres Culturas tienen un cierre tienen una puerta para cerrarlo. En vez de pactar con los trabajadores municipales para que abren y cierran este parque a las horas convenidas, se contrata una empresa. O sea, la apertura, cabezar la llave, la apertura y el cierre de esos 3 parques, que son los que se cierran en la ciudad de Toledo, el resto son abiertos 24 horas, esos 3 parques, él está cerrado. Es decir, aquí de lo que estamos hablando es qué imagen proyecta un gobierno o unos gobiernos municipales que han pasado por el Ayuntamiento de Toledo, que cuando las empresas miran a nuestra ciudad entienden que aquí van a poder desarrollar su negocio. Y en este caso es un negocio de un aparcamiento que ha sido público durante años, durante toda la vida, ha sido el aparcamiento de Safón público, y que hoy han decidido que como el barrio de Palomarejos está hundido desde un punto de vista económico y ya veremos si social, pero como está hundido y no es rentable que la empresa que gestiona los espacios de aparcamiento regulado, la Hora en Toledo, ya no obtiene el mismo beneficio que obtenía como cuando estaba allí el hospital, pues tenemos que encontrar un espacio nuevo. Como el ayuntamiento, en este caso, el gobierno local, el ayuntamiento no, porque el ayuntamiento también soy yo y yo no. Cuando el gobierno local decide que le da miedo privatizar el entorno del hospital, que es lo que quiere, privatizar el entorno del hospital porque es donde la empresa va a encontrar el mayor beneficio, y dice, bueno, pues vamos a empezar por otras zonas y con otro modelo que es el de la zona magenta. Pero fíjate qué curioso, la zona magenta te cuesta 0,40 euros la hora y te lo venden como algo que es muy barato. Sin embargo, el pago mínimo son 0,50. Si tú estás en Safón aparcado menos de una hora, has pagado 10 céntimos que no debes. No te lo van a devolver. No te lo van a devolver. La zona azul y la zona naranja en Toledo trabajan de 10 a 2 y de 5 a 8, de lunes a viernes y los sábados por la mañana. Trabaja 24 horas al día, todos los días de la semana, incluidos los festivos. Esto es Toledo para algunos. Toledo se ha convertido en una barra donde poder formar parte de un negocio. Sí, pero ahora vuelvo a la mezquindad de las justificaciones para hacer estas barrabasadas. Bueno. La regulación del tráfico en la ciudad de Toledo. Era una forma que iban a regular el tráfico privatizando, Sí. cobrando a los trabajadores, a las trabajadoras, a los estudiantes. Que vengan fuera, que vengan de fuera. Efectivamente, a los estudiantes una cantidad de 0,40. 0,40 por 8 horas que está un trabajador, una trabajadora, un estudiante, son casi 5 euros al día. Por 30 días o por 20 días. Son, Es un dinero. son 100 euros Efectivamente. que el ayuntamiento, que el don Carlos Velázquez ha decidido quitarse a los trabajadores, a y a los estudiantes para meterlo directamente en el bolsillo de la empresa que comentaba la chica. Eso es la política que está desarrollando el Partido Popular. Y hay que decirlo así de claro. Lo peor de todo es que nos callemos ante estas injusticias. En fin, no podemos estar mucho más tiempo callados. No podemos permitir que a cientos de trabajadoras, de trabajadores, le estén hurtando 100 euros o que se vean obligados a tener que ir a aparcar a otro sitio, porque esos trabajadores tienen que aparcar en otro sitio, que tienen que echar más horas, porque tienen que aparcar, le pillan más lejos, se tienen que madrugar aún más, llegan más tarde a trabajar, a casa, Sí, claro. porque Carlos Velázquez haya decidido, junto con Vox, cobrarnos a nosotros, que somos los perjudicados. Los perjudicados aquí siempre somos los mismos. Sí. Los trabajadores y las trabajadoras. Y ojo, que hay trabajos que no ganan ese dinero a la hora, ¿eh? Efectivamente. Hay trabajos que no se les paga ese dinero a la hora. Y fíjate, otra de las justificaciones que dicen es que, bueno, es que esto del aparcamiento regulado va a garantizar la sostenibilidad medioambiental de la ciudad de Toledo. Es falso, es decir, los aparcamientos para vehículos ponen el foco en el vehículo privado. Sin embargo, si dirigiéramos nuestros esfuerzos a los vehículos colectivos, a los autobuses, a los transportes en las áreas metropolitanas, probablemente no estaríamos hablando de este debate, porque ya lo habríamos superado este debate, pero no lo hemos superado porque nunca nos hemos dedicado a los transportes colectivos. Y efectivamente es verdad que es así. También es verdad que la tensión que se ha producido o la tensión que hemos incluida la parte del área joven de Izquierda Unida, que también ha salido, ha permitido que de momento lo del polígono esté en stand-by, porque eran 2 partes. La zona magenta de Toledo son 2 partes, Safón y el entorno del hospital, una parcela del entorno del hospital. Es verdad que la parcela del entorno del hospital de momento está parada. Yo quiero pensar, porque no tengo ninguna certeza de esto, pero quiero pensar que esto se produce también porque entienden que
que no ha sido fácil y que ha habido contestación social. La primera contestación social es que esperaban un parking lleno con 700 vehículos diarios y no llegan a 200. No, bueno, Esa es la primera contestación social. Es verdad que nos tenemos que repartir eso lo son. por toda la ciudad. O sea, No, es un reparte, sí, es un reparto. los trabajadores y trabajadoras que aparcan Sí, es el reparto. no podemos permitirnos pagar 100 euros al mes. Es decir, no es una contestación social, que también puede ser, pero que sobre todo es una necesidad. No tienen lo que aparcaban ahí, no tenemos lo que aparcábamos ahí, la posibilidad de seguir manteniendo eso. Sí, Y la tenemos que ir pues, a saltar el caballo, a buscar, a ocupar otras plazas, que seguramente esté perjudicando a lo que dicen iban a beneficiar. Sí. Y están a los vecinos y a los Efectivamente, vecinas y vecinos. Y todo esto por cerrar un círculo esta tarde, todo esto con un discurso absolutamente trampista. Toledo para los toledanos. Ya, bueno, Ese discurso trampista de América para los americanos, el Toledo para los toledanos, ese chauvinismo autárquico que dice, ¿qué pasa? Que solo invierten en Toledo los toledanos. O sea, no viene gente o los municipios de alrededor de esta área metropolitana en el que vive mucho más gente que en la propia ciudad de Toledo. Una ciudad como esta. Viven más gente. Mismo. Pero claro, dices tú, no, Toledo para los toledanos. Entonces los toledanos no pagan. Ojo, los toledanos sí pagan. Los que no pagan es cuando el vehículo está empadronado en Toledo. El vehículo. ya. El vehículo, que aquí nos encontramos con otra cosa. Muchas veces los chavales jóvenes lo decían, nuestros chicos del área joven de Izquierda Unida lo decían, ojo, es que yo el único coche que hoy puedo disponer es el que tiene mi padre que vive en Ciudad Real. Y mi padre lo compró en Ciudad Real, pero yo vivo en Toledo. No, eso no vale. Eso no vale. Tiene que estar el vehículo. Y dice, ojo, que estamos perjudicando de una manera clara a todo esto. La única buena noticia, es que se puede llamar buena noticia, aunque no sea una contestación social, es que a la empresa no le están saliendo las cuentas. No les están saliendo las cuentas, porque no están aparcando lo que debían. Entonces, ¿cuál es el problema? Que van a ponerlo en vez de 0,40 a más. A más, digo, no ningún tipo de desigualdad social y no eran conscientes, vuelvo a incidir, que 100 euros al mes Sí, no. para muchas familias es una canasta importante. No les ha importado nunca eso. Eso no les ha importado nunca. Ahí tienes servicios tan sensibles. Vale, pedir ayuda a domicilio. Servicio como ayuda a domicilio privatizado, que hoy por hoy lo ha estado gestionando hasta hace 4 días una empresa que se dedica a hacer puentes como SACIR. ¿Qué sabes SACIR de servicio de ayuda a domicilio? Bueno, tenemos largo y tendido para hacer muchos más debates. Ha sido un verdadero placer tener a unos compañeros como vosotros en esta tertulia. Muchísimas gracias, Juan Ramón. Muchísimas gracias, Chema. Nos vemos el próximo programa. Gracias.